Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez les traigo una historia que sucedió en un país del cual solía hacer muchos casos, pero creo que hace bastante tiempo no les traigo alguno de allí, que es México. Sé que muchos de ustedes son de México, así que bueno, hoy toca un caso que sucedió en dicho país. No necesita mucha presentación, así que vamos directamente a empezar. Este es el caso de Ana María Serrano. Nos ubicamos en Zaragoza, un estado de México, en el año 2023. Ana María Serrano vivía en un municipio llamado Atizapán, junto a sus padres y a su perro. Tanto ella como su familia eran de origen colombiano. Ana María para ese momento estaba terminando la escuela secundaria. Quería estudiar medicina y convertirse en cardióloga. Un tiempo antes, en la escuela, ella había conocido a un joven llamado Alan Hill, con quien pronto empezó una relación de noviazgo. A simple vista, ellos dos parecían una pareja perfecta. Eran dos jóvenes, buenos alumnos, populares y con un brillante futuro por delante. Además, los familiares de ambos se llevaban muy bien y solían frecuentarse en reuniones y en eventos de la escuela. Ana María y Alan terminaron la secundaria juntos y así dieron inicio a un nuevo capítulo en sus vidas. Pero después de 1 año y medio de relación, las cosas empezaron a complicarse. Ana María tomó la decisión de estudiar medicina en México, pero Alan, por su parte, escogió ir a una universidad en Alemania. Él le propuso a su novia tener una relación a distancia, diciéndole que cada 2 meses podía regresar a verla. Pero Ana María no se sentía muy cómoda con esta idea. Aunque fue una decisión muy difícil para ella, un día se juntó a charlar con Alan y le dijo que lo mejor sería que siguieran como amigos. Alan quedó verdaderamente devastado tras la ruptura con su novia. En el primer tiempo después de cortar, Alan solía mandarle regalos y le rogaba constantemente a Ana María que regresaran. A veces incluso Alan pasaba por la casa de ella y si se la cruzaba la saludaba y lloraba. A simple vista parecía ser un joven que tenía el corazón roto. Incluso la madre de Ana María contó que sintió pena por él al verlo tan dolido por la ruptura. Pero por su parte, Ana María se mantenía firme con su decisión. No obstante, Alan continuó insistiéndole a la joven que regresaran durante varios meses. Como Ana María seguía rechazándolo, Alan empezó a cambiar de actitud y comenzó a mandarle a su exnovia una serie de mensajes amenazantes, que cada vez se hacían más intimidantes y agresivos. Hasta que un día Alan se enteró de que Ana María estaba saliendo con alguien nuevo. Después de esto, sus mensajes se tornaron aún más agresivos, y le empezó a decir a Ana María que ella era de su propiedad, y por lo tanto no podía estar con nadie más. Sin embargo, con toda esta actitud, Alan estaba simplemente comenzando. Un día de septiembre, los padres de Ana María decidieron irse de viaje a Europa para celebrar su aniversario de bodas. Como Ana María estaba apenas empezando la universidad, no podía faltar a sus clases. Por lo tanto, no podría acompañar en el viaje a sus padres. La joven se quedaría sola en su casa por primera vez. Pero los padres no se sentían realmente preocupados por eso. Ana María ya tenía 18 años y vivían en una zona segura donde las calles tenían cámaras y vigilancia las 24 horas. Unos días antes de irse de viaje, la madre de Ana María le preguntó si la situación con Alan, su exnovio, había mejorado, ya que sabía que él le había estado enviando mensajes desagradables en el último tiempo. Ana María le respondió a su mamá que él ahora estaba mucho más tranquilo y había empezado a tomarse bien el hecho de que ya habían terminado. A su madre esto la dejó mucho más tranquila, y así junto a su esposo partieron hacia Europa. Ana María se quedó sola en México, pero en un vecindario seguro, con su perro y vecinos de confianza. Además, la situación con su exnovio ya estaba controlada. No había nada de qué preocuparse, o al menos eso creyeron sus padres en aquel momento. A los pocos días de que los padres de Ana María llegaron a Europa, empezaron a suceder cosas extrañas. La mañana del lunes 11 de septiembre, la madre de la joven le envió un mensaje para ver cómo estaba. ¿Ya te levantaste para ir a la universidad?, le preguntó.
Sí, mamá, pero no encuentro la computadora, le contestó Ana María. Qué raro, la habrás dejado donde tus abuelos, le respondió su madre. No, estoy segura de que estaba trabajando con ella, dijo Ana María. Esto era realmente muy extraño. ¿Cómo una computadora podría desaparecer así de la casa? ¿Acaso podrían haber entrado ladrones en un vecindario tan seguro? A los padres de Ana María les pareció bastante improbable que esto último hubiera sucedido. La joven había estado en su casa todo el tiempo desde la última vez que había utilizado su computadora. Y si algún extraño se hubiera metido en la casa, el perro habría ladrado notablemente. Pero esto no sucedió, así que si alguien se había llevado la computadora, debía haber sido una persona conocida. Quizás el jardinero, creyeron inicialmente los padres. Por otro lado, pensaron que quizás Ana María, con el estrés que estaba teniendo por sus exámenes universitarios, no recordaba que había dejado su computadora en otro lado. El misterio de la computadora perdida persistió durante horas y lamentablemente se lograría resolver demasiado tarde. Al día siguiente de la desaparición de la computadora, el día 12 de septiembre, la madre de Ana María se levantó a las 2 de la mañana en Europa y le envió un mensaje de texto a su hija, ya que en México eran las 6 de la tarde. Ana María no respondió al mensaje. Esto a su madre le resultó muy extraño. Por esto, la mujer se fijó en la geolocalización del teléfono de su hija. La misma indicaba que Ana María estaba en su casa. Por ende, la madre empezó a inquietarse con la falta de respuestas por parte de su hija y empezó a pensar en qué podía hacer. Hasta que 10 minutos después llegó un mensaje. Era de Ana María. Espérame tantito, decía. Tantito, definitivamente esa no era una palabra que solía utilizar Ana María. Era un término muy mexicano para una joven que provenía de Colombia y de familiares colombianos. Su madre se sintió muy extrañada por ese mensaje, hasta que de repente llegó un segundo texto. Mamá, yo no quiero seguir viviendo así sola. Por favor, despídete de mi papá, decía Ana María. Su madre, tras leer ese mensaje, se empezó a desesperar, pero de todos modos trató de actuar de la forma más coherente que pudo. Así que llamó a uno de sus vecinos y le pidió que por favor fuera hasta su casa y se fijara cómo estaba su hija. El vecino aceptó y fue hasta la casa. Unos minutos después llamó y le contó a la madre de la joven que nadie le respondía a la puerta. La mujer ante esto le contestó que por favor llamara a una ambulancia. Ella pensaba que quizás si su hija había hecho algo, es decir, si había intentado quitarse la vida, pero si aún estaba con vida, una ambulancia que se presentara rápido podría salvarla. De inmediato la mujer también llamó a los familiares de su esposo para que fueran rápidamente a la casa. Así pasaron varios minutos. Los padres de Ana María desde Europa esperaban con desespero noticias de su hija, hasta que por fin llegó una llamada. Era el tío de Ana María, quien sin vacilar dijo: no hay nada que hacer. En ese momento, la madre de Ana María simplemente lo supo. Su hija no se había quitado la vida, la habían asesinado. Un grupo de oficiales de policía llegó a la escena, la casa de Ana María. Allí encontraron el cuerpo sin vida de la joven. A simple vista parecía que ella sí había terminado con su vida por voluntad propia. Pero pronto los investigadores hallaron elementos extraños en la escena. Un cubrebocas de color negro y una gorra azul marino. Objetos que no eran de Ana María ni de sus padres. ¿Podrían ser estos elementos indicios de que la madre de Ana María tenía razón y de que su hija había sido asesinada? Más adelante, la autopsia confirmaría las sospechas. La causa de muerte de Ana María había sido asfixia. Le habían quitado la vida con una cuerda. Además, la joven había recibido varios golpes en su cabeza que la habrían dejado inconsciente antes de fallecer. Los padres, entre llanto y dolor, armaron sus valijas y partieron de regreso a México. Según su madre, ese fue el viaje más largo de su vida. Una vez en México, los padres enterraron a Ana María con todo el dolor del mundo. En el funeral, la madre tuvo que aclararles a todos los presentes que su hija no había terminado con su vida, sino que alguien más lo había hecho. Tras ver los resultados de la autopsia y notar que Ana María había sido asesinada,
las autoridades iniciaron una investigación para descubrir quién le había hecho esto a Ana María. Unos testigos rápidamente aportaron información clave. Habían visto a un hombre conduciendo un vehículo sin placa en el área donde quedaba la casa de Ana María y también en el día y la hora en la cual los investigadores calculaban que Ana María había sido asesinada. Con esta información, las autoridades solicitaron los videos de las cámaras de vigilancia cercanas. Las mismas revelaron algo inquietante. En los videos se podía ver a aquel misterioso sujeto conduciendo y caminando por el barrio de Ana María con una gorra, anteojos y un tapabocas. Al parecer este hombre había estado rondando por las cercanías a la casa de Ana María por bastantes horas antes de que se cometió el crimen. Habría aprovechado que por haberle quitado la placa a su vehículo podía pasar desapercibido, hasta que repentinamente en un momento se vio que este misterioso sujeto ingresaba a la casa de la víctima. Unos minutos después salió de la misma, pero cuando lo hizo ya no tenía ni la gorra ni el tapabocas. Recordemos que estos objetos fueron encontrados en la escena del crimen. Las autoridades no tardaron en darse cuenta de que este sujeto que aparecía en las cámaras era muy parecido a Alan, el exnovio de Ana María. Bajo estas sospechas, las autoridades sometieron estas prendas, es decir, la gorra y el tapabocas, a exámenes forenses para ver si había alguna muestra de ADN. Mientras esperaban los resultados de estas muestras, los investigadores descubrieron otra pieza importante. Tras ver los mensajes que Ana María le había enviado a su madre el día en el que falleció, se dieron cuenta de que estos no habían sido enviados desde un celular, sino que habían sido enviados desde una computadora. Y no cualquier computadora, sino la que le pertenecía a Ana María y que había desaparecido un día antes a que a ella le quitaran la vida. Con esta evidencia se creó la teoría de que Alan le había robado la computadora a su exnovia. Recordemos que si se la habían robado de su casa, tendría que haber sido alguien conocido quien lo había hecho. Tras robarla, Alan habría utilizado la computadora para hacerse pasar por Ana María e intentar hacer creer que ella se había quitado la vida. En eso, el mejor amigo de la víctima le entregó a la policía diferentes capturas de pantalla de conversaciones que Ana María había tenido con Alan y que ella le había enviado a este amigo. En las mismas se podían ver los mensajes violentos y amenazantes que le había enviado Alan a Ana María después de la ruptura. También así se descubrió que Alan solía celar mucho a Ana María cuando eran novios y que la joven lo había bloqueado de todas sus redes sociales unos días antes de su muerte. Ahora las autoridades no solo tenían demasiadas pistas en contra de Alan, sino que también sabían que él tenía un motivo bastante sólido para querer quitarle la vida a su exnovia. De esta manera, Alan Hill fue detenido y acusado de feminicidio. Pero sin embargo, en ese momento no había pruebas realmente sólidas que lo vincularan a él con el crimen. Sin embargo, como les comenté, sí existían diferentes pistas en su contra, por lo tanto el joven fue enviado a prisión preventiva. Mientras esto sucedía, la madre de Alan publicó un mensaje en las redes sociales que borraría más tarde. En el mismo, ella aseguró que su hijo era una buena persona y pidió a la opinión pública que por favor se tomaran las cosas con pinzas, diciendo que es muy fácil caer en las diferentes olas de información que dictan sentencias. Como les comenté, este video unos días después fue eliminado por la propia persona que lo publicó, es decir, la madre de Alan Hill. Por su parte, los investigadores continuaron recopilando pistas, información de testigos y demás, y con toda esta información crearon una teoría acerca de lo que había sucedido el día en el cual Ana María fue asesinada. La trabajadora doméstica de la casa de Ana María contó que Alan había ido a la casa de la joven aquel día temprano y pidió verla. En ese momento, según la empleada doméstica, su auto sí llevaba placa. Sin embargo, a esa hora Ana María no estaba en su casa y cuando la empleada le dijo esto a Alan, él simplemente se fue. Horas más tarde, Ana María llegó a su casa y su empleada le contó que Alan la había estado buscando. Ella le dijo que si regresaba, por favor le dijera que ella no estaba en casa. Cuando terminó su jornada, la empleada regresó a su casa
y Ana María se quedó sola. Unos minutos antes de esto, Alan ya había estado rondando por el barrio con su auto ya sin placa, y al notar que la empleada se había ido de la casa de su exnovia, procedió a ingresar a la misma. Se cree que dentro de la casa, Ana María y Alan discutieron fuertemente, y que fue eso lo que lo llevó a él a decidir concretar el crimen. Este caso aún se encuentra abierto. La madre de Ana María contó que siente mucha culpa. Ella dice que siempre estuvo para sus hijos, pero que el día en el cual su hija más la necesitó, ella no estuvo allí para ella. Sin embargo, cuenta que por más de que es todo demasiado doloroso, le hace bien hablar sobre lo que le sucedió a su hija e intenta que sirva para aprender algo y que de esa manera su muerte no sea en vano. Mientras avanza el caso y la justicia toma una decisión, podemos ir haciendo lo que la propia madre de Ana María quiere, que la muerte de su hija no sea en vano. Por lo tanto, podemos intentar tomar lo que sea que podamos llegar a aprender de toda esta historia. Cada uno sabrá qué puede tomar, qué puede aprender. Por mi parte, yo creo que es muy importante tomarse en serio cuando suceden este tipo de cosas, de mensajes amenazantes y cosas así, no tomárselo a la ligera. Me refiero a cuando ya escalan a un nivel tan excesivo como en este caso. Y eso, ¿no? Pensar como diciendo, seguro no pasa nada, ya fue, lo ignoro y listo, o lo bloqueo y listo. Sino cuando ya es algo tan excesivo, me refiero a que pasa todo el tiempo, toda la hora de una persona muy en particular, que sabe tus movimientos, que sabe a dónde vas, que sabe dónde vives, etc. Ya empezar a tomárselo en serio y nada, y intentar hacer algo al respecto, ¿no? Y obviamente por parte de las autoridades, tomarse en serio la situación y brindarle ayuda a la posible víctima, ¿no? Nos ubicamos en Zamora, España. Susana Aceves nació un 26 de agosto de 1974. Con tan solo 20 años se casó con su pareja, un hombre de nombre Jesús. Decidieron tomar esta decisión tan jóvenes, puesto que ella había quedado embarazada de su primer hijo. El matrimonio se rompió 5 años después y fue una separación bastante conflictiva. Durante el proceso hubo denuncias por abandono de familia, hurtos de efectos, sustracción de vehículos y amenazas de muerte. A pesar del complicado transcurso de su divorcio, Susana finalmente logró separarse e irse a vivir con su hijo a un departamento. Para el año 2000, que es cuando ocurre este hecho, ella tenía ya 26 años y su hijo 5. Y todo comienza específicamente el día 15 de septiembre. Ese día su hermana Estrella había quedado con Susana para encontrarse a las 6:30 de la tarde, pero esta última no se presentó. A Estrella esto no le resultó tan extraño, puesto que su hermana tenía planeado recibir a unos amigos en su departamento esa noche. Pensó que quizás estos se podrían haber adelantado o que simplemente a Susana no le dieron ganas de ver a nadie antes de la llegada de las visitas. De todos modos, Estrella la llamó varias veces durante la tarde y la noche del viernes, pero no recibió respuesta. Al día siguiente, es decir, el sábado 16 por la mañana, la joven fue hasta la casa de Susana. Al llegar se dio cuenta de que su auto se encontraba aparcado allí. Tocó varias veces el portero, pero al igual que el teléfono no respondió nadie. Es por esto que alrededor de las 4 de la tarde fue a casa de sus padres y tomó unas copias de las llaves del piso de Susana. Una vez allí intentó abrir la puerta, pero se dio cuenta de que ésta estaba sin llave. Estrella ingresó y notó que el salón estaba lleno de botellas, vasos y colillas de cigarrillos. Allí pues se dio cuenta de que las luces de la habitación se encontraban encendidas, por lo que se dirigió hasta allí. Una vez dentro, vio a su hermana en el suelo, con la cabeza en medio de un charco lleno de sangre y sin vida. La víctima estaba totalmente desnuda, a la izquierda de la cama, boca abajo, con las piernas extendidas, uno de los brazos tendidos por encima de la cabeza y el otro doblado sobre el codo, y su ropa interior se encontraba al lado del cuerpo. La cama estaba destendida, parte del cubrecama y de las sábanas se encontraban cubiertas de sangre, junto con una lámpara que había caído de la mesita de noche. Estrella salió de allí rápidamente y llamó a su madre.
le dijo que avisase a la policía para que lleguen al lugar lo antes posible. Mira, la casa de mi hermana es el edificio marrón ese que se ve al fondo. Yo cuando salí de trabajar, como no me cogía el teléfono, pues vine con la moto y mi hermana tenía el coche aparcado ahí. Pues estaba en casa y vine y toqué el portero automático y no me contestó. Abrí el portal y subí a casa de mi hermana y fue cuando me la encontré muerta. Cuando los agentes se apersonaron en el departamento, notaron algo que les llamó mucho la atención. En el cuerpo de Susana había un profiláctico y el envoltorio de este estaba en el piso de la habitación. La policía también llegó a la conclusión de que a la joven le habían asestado varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. Todo lo que estaba allí indicaba que había habido una especie de fiesta la noche anterior. Muchas colillas de cigarrillos de distintas marcas, esparcidas por todos lados, botellas de cerveza vacías, etc. Pero al revisar el baño notaron todo lo contrario al salón. Este se encontraba totalmente limpio y ordenado, a excepción de una toalla de mano que faltaba. También se llegó a la conclusión de que la puerta de entrada al departamento no había sido forzada. Algunos testigos dijeron haber visto a Susana salir de su casa el día anterior a las 10 de la noche. Según comentaron, vestía una falda roja y entró en un establecimiento ubicado en una avenida próxima a su casa. Estas serían horas clave para las indagaciones policiales. La última comunicación de su celular muestra que ella había hablado con sus amigos que iban a pasar el fin de semana en su departamento. En esta conversación ellos le cancelaban el compromiso. Y para este momento quizás ustedes se estén preguntando, bueno, pero su hijo no vivía ahí, ¿en dónde se supone que está? Este se encontraba en la casa de su padre, quien lo había ido a buscar el último día de vida de Susana, es decir, el día anterior al hallazgo del cuerpo. Estrella, la hermana, fue de las primeras personas a las que se le tomó declaración. Ella contó que la separación de Jesús y Susana había sido muy complicada, como les comenté al inicio, con amenazas de muerte, pero ya no había ninguna relación entre ellos, nada más allá de un trato determinado por el hijo que ambos compartían. Se comprobó que efectivamente Jesús había ido hasta el departamento a buscar a su hijo, y la verdad parecía ser un sospechoso complicado, puesto que es difícil pensar que Susana lo haya invitado a pasar, a compartir bebidas y además tener relaciones sexuales. De todos modos, la policía se interesó rápidamente en este hombre. Es así como se dirigieron a un bar que solía frecuentar Jesús y lo detuvieron. Su ex marido era hasta el momento el principal sospechoso. Jesús no podía decir qué estaba haciendo en el momento de los hechos, pero luego de un tiempo largo de interrogatorios, terminó dando una coartada sólida, que no había comentado antes para no meter en líos a la mujer con la que pasó esa noche, quien era una señora casada. La policía comprobó que esto era verdad y que además, como les conté, no podían situarlo de ninguna manera en la escena del crimen. Por esto decidieron dejarlo en libertad, lo que significaba que el único sospechoso quedaba descartado. Pero al mismo tiempo comenzaron a surgir otros posibles candidatos. Estrella le contó a la policía sobre Saturnino, un hombre con el que su hermana había roto 15 días antes de su muerte, porque según dijo, él la descubrió a ella siéndole infiel. La hermana les dio además a los agentes un par de datos inquietantes sobre este hombre. Contó que él siempre la vigilaba a Susana en su lugar de trabajo y en su casa. Además dijo que, aunque él hacía creer a todo el mundo que habían quedado como muy buenos amigos, estaba obsesionado con ella y no había aceptado la ruptura. Varios amigos de Susana corroboraron lo dicho por Estrella. Y sobre todo había un dato que ella había aportado que era el más importante. Él tenía una copia de las llaves del departamento de Susana. Cuando la policía va a ver a Saturnino y le toman declaración, notaron que tenía una coartada. El día de los hechos, según él, no había estado con la víctima, sino con su hermana y su prima, y a las 12 de la noche se había ido a dormir. El hombre reconoció que la última vez que vio a Susana fue una semana antes del hecho. También aportó que mantenía aún relaciones sexuales con ella desde hacía un año atrás. Negó el supuesto acoso y que la relación entre ellos estuviese rota, aunque sí dijo que no era tan continua como antes. Agregó que efectivamente él la había sorprendido cuando estaba con otro hombre, y que su hijo además le había dicho una vez que su mamá tenía otro novio,
pero según Saturnino, él aceptaba que ella tuviese otras parejas. Dijo que él no tenía las llaves del departamento de Susana, lo que contradijo la versión que había dado Estrella. Acto seguido, Saturnino hizo todo lo posible por llevar las sospechas hacia mucha más gente. Lo que quiso hacer ver con esto es que la lista de sospechosos podría ser muy larga, haciendo énfasis en que Susana podía haber subido a casa a cualquier persona. Decía que ella era muy abierta y él mismo había ido a su departamento solo 2 días después de conocerla. Yo creo que se confiaba demasiado con cualquier persona que conociera, pues enseguida era amiga de él. O sea que yo creo que ese es un punto bastante débil de Susana. Pero algo en particular que dijo les puso las cosas muy complicadas a los investigadores. Como él contó, todavía mantenía relaciones sexuales con Susana, y según dijo, lo habían hecho los días previos a su muerte, tanto en la habitación como en el salón. Este dato era muy importante, puesto que de esta manera él justificaba el hecho de que en la escena del crimen pueda aparecer material biológico de él o huellas dactilares. Por otro lado, unos testigos dieron los siguientes datos. Una vecina de Susana lo identificó aparcando su furgoneta cerca de la casa el día del crimen. Otro testigo dijo haberlo visto el día que se encontró el cuerpo lavando este vehículo. Pero ¿quién era exactamente Saturnino? El hombre había estado casado 2 veces, tenía 4 hijos y sus separaciones no habían sido precisamente tranquilas. Su última mujer denunció que la había amenazado con una escopeta, un cuchillo y además la había golpeado. El Instituto Nacional de Toxicología de Madrid analizó todas las muestras halladas en la escena del crimen. Expertos efectuaron estudios biológicos y perfiles genéticos. Estas no eran las primeras pruebas que analizaba el instituto, puesto que en varias ocasiones había diseccionado otras muestras de varias personas del entorno de Susana en busca de alguna pista que condujera hasta su asesino. De las pruebas que se encontraron en el domicilio se analizaron 30 colillas de cigarrillos que habían fumado personas no identificadas. El resto correspondían a Susana, su hermana, un amigo de las dos y Saturnino. En las ropas de la víctima y en el resto de la casa había esperma que correspondía a 3 personas. Saturnino, otro hombre que había reconocido haber mantenido relaciones sexuales con ella, y un tercero a quien le pertenecía el semen encontrado dentro del preservativo que estaba en el cuerpo de Susana. Este último no pudo ser identificado. Además, se descubrió que las botellas de cerveza encontradas habían salido de la basura y que alguien las sacó de allí y las trasladó hasta el salón. Pero no solo las botellas aportaban datos extraños, todas las colillas y cenizas estaban colocadas en posiciones nada naturales, siendo muy probable que hayan sido puestas allí a propósito. Varias personas que conocían a Susana dijeron que ella era una persona muy ordenada y limpia, por lo que sería extraño que haya dejado su casa como la encontraron. Por otro lado, el aparente desorden del salón contrasta, por ejemplo, con lo limpio que estaba el cuarto de baño. Allí parecía que había sucedido todo lo contrario. Todo indicaba que alguien se tomó la molestia de limpiar a fondo. La persona que acabó con su vida sabía muy bien lo que hacía y fue escrupulosamente cuidadoso con cada paso que dio. Tal es así que peinó todo el departamento a fondo, tanto que ni siquiera en los interruptores de luz había huellas ni de Susana ni de su hijo, que básicamente son quienes viven allí. ¿Cómo no va a haber huellas si no? Tampoco dejó huellas dactilares algunas en ninguna de las cerraduras de la casa. Al no haber ADN ni siquiera de las personas que viven allí, y sí de la hermana y demás que estaban en las colillas de cigarrillo, por ejemplo, es muy probable que haya pensado en colocar estas pruebas de personas que habían estado en la casa días anteriores. Estos indicios también hacen creer que el hombre a quien le correspondía el semen hallado dentro del profiláctico pueda ser inocente, puesto que sería incoherente que el asesino, habiéndose tomado todo ese trabajo en la escena del crimen, se hubiese olvidado aquel objeto con su ADN dentro. Creo que aquí es importante plantear el sentido general de la escena. Un crimen en realidad es una historia, un relato que tenemos que describir a través precisamente de las decisiones y acciones que lleva a cabo el criminal. Aquí claramente tenemos lo que llamamos una escena amañada, es decir, una escena que se ha alterado con objeto de despistar a la policía. Hay veces que se amaña una escena para pretender, por ejemplo, que un homicidio pase por un suicidio, y en otras ocasiones el amaño lo que intenta es desviar la atención acerca de la personalidad o de las características del asesino para hacer que las pistas se orienten hacia otras personas. En este caso que se encuentra lo que podría haber sido una gran fiesta, es decir, cuando entra la policía y ve el salón lleno de colillas, de muchísimas colillas que habían sido fumadas, mucha ceniza,
ve las botellones de cerveza y ve los envoltorios de los preservativos, lo que parece ser es que ha habido como una especie de orgía. ¿Por qué altera la escena de esa forma, haciendo ver que hay una orgía sexual? Porque además de la propia alteración de la escena, que pretende efectivamente orientar a la policía hacia la posibilidad de que esa supuesta orgía haya salido mal, se haya consumido demasiado, alguien haya perdido los nervios o algunas personas se le hayan matado, ilustra muy bien el elemento emocional que está detrás del crimen, es decir, la historia que quiere contar el asesino. La historia que quiere contar el asesino es una historia de castigo. Dicho de otra manera, esta persona es una cualquiera o esta persona moralmente es del todo rechazable. Además de matarla, ¿quiere dañar la imagen de esa persona? Exacto, de Susana. Exacto. No solamente se trata pues de una alteración de la prueba para que la policía piense que otras personas son responsables en el transcurso de una orgía, sino que además quiere mostrar el desprecio, la humillación, por eso la situación en la que se encuentra Susana, por eso esa situación donde ha aparecido el preservativo en su cuerpo, ¿verdad? Una situación de exposición, de denigración. La policía hizo una teoría que consistía en que quizás el criminal esperó hasta la noche fuera de la casa de Susana. Luego entró cuando ésta ya dormía, sin forzar la puerta, por lo que no se descarta que dispusiera de llaves. Se dirigió hasta el cuarto de Susana y allí la atacó golpeándola en la cabeza. Finalmente terminó con su vida estrangulándola con la prenda que fue encontrada en su cuello. Acto seguido se dirigió a la sala de estar y armó toda esa escena de una supuesta fiesta tomando diferentes cosas del tacho de basura. Una vez terminado esto, fue hacia el baño, se limpió completamente con la toalla de mano y se la llevó para no dejar su sangre en el lugar, y por esto la policía no la encontró cuando llegó al departamento. Esta supuesta profesionalidad del asesino y la tardanza en hallar el cuerpo sin vida de la víctima jugaron muy a su favor y totalmente en contra de las pesquisas policiales. Con el caso parado ocurrió algo que lo movilizó un poco, puesto que Saturnino, sin querer se podría decir que metió la pata. Saturnino tuvo una conversación telefónica con su madre, la cual fue intervenida por la policía, poco después de la muerte de Susana, cuando todo estaba en fase de investigación. En esa conversación, el sospechoso inconscientemente le reveló detalles de la escena del crimen que solo la policía y el asesino podrían conocer, como por ejemplo cómo se encontraba exactamente la escena, o también dijo que los gatos de Susana caminaban constantemente alrededor del cadáver. A raíz de esto, la policía decide interrogarlo, pero esta vez en profundidad. En uno de estos interrogatorios parecía que Saturnino estaba a punto de confesar, hasta que en un momento comenzó a sentirse mal, supuestamente, y por esto detienen todo. Después ya él jamás volvería a decir ni una sola palabra. Desde luego que parecía tener el perfil y los antecedentes para ser el culpable. Pero eso para la policía no era suficiente, puesto que no tenían ninguna prueba contundente. En cambio, si nos ponemos a pensar, no había ninguna forma en la que él pudiera saber de forma tan exacta la escena del crimen, y sobre todo porque en el momento que él dijo esto, todos esos datos se encontraban bajo secreto de sumario. Dicho sumario estaba formado por más de 2000 folios, en donde se recogían cientos de actuaciones policiales, interrogatorios a 240 personas del entorno más próximo a Susana. Asimismo, los agentes comprobaron la identidad de más de 400 abonados de telefonía móvil y fija, aquellos números que aparecían registrados en la agenda de la víctima o en su teléfono. El caso de esta manera quedó estancado hasta varios años después, cuando una mujer se presentó diciendo que tenía algo que podría quizás hacer avanzar la investigación. Esta persona era una expareja de Saturnino. Contó que una vez encontró 2 maletas cerradas que pertenecían a él, pero en cuanto las vio la amenazó con asesinarla si las abría. La Guardia Civil registró estas maletas y así descubrieron que contenían una trenza de Susana, la cual ella solía conservar en su casa tras haberse cortado el pelo una vez. Dentro también había un certificado de defunción de la víctima y recortes periodísticos con todo lo publicado sobre el asesinato y su investigación. Después de darse a conocer este avance, multitud de programas de televisión querían entrevistar a Saturnino. Sus respuestas generalmente siempre eran del tipo: bueno, si está muerta no es mi problema, y sobre todo no se mostraba conmovido en ningún momento. Hola, buenas. Mira, soy periodista. O sea, fue novio suyo, ¿no? Va, amiga, yo estaba enrollado con ella, pero no quiso ver nada, ¿eh? Si no sale, parece que tienes algo que ver. Yo algo que de... Oye, que ella para que me han interrogado mucho los puede ir a Guardia Civil. Esto estaba de la mala ley que tenemos aquí. Sí, ¿por qué? Porque a mí no me puede haber muerto nadie que no lo había hecho yo. Ya, hay y yo no soy de nadie. muchos indicios que usted
¿Que yo qué? Por ejemplo, a los 5 días, ¿por qué sabía usted que había semen y había preservativos en la escena? A ver, que yo sabía eso, ¿quién me lo ha dicho? Hay una llamada. Porque Mira. hay muchas cosas. Que sé ahí todas las que películas, lo igual que yo que estaba... Bueno, no voy a decir más, ¿vale? Venga, no sigo. A pesar de este hallazgo, seguía sin haber pruebas contundentes contra Saturnino. Y les estoy grabando esto ya cuando estoy editando el video, puesto que me acabo de dar cuenta de algo. Y es que, llevándome de lo que dijo el criminólogo, que este asesino intentó denigrar a la víctima generando esta escena de una fiesta, de una supuesta orgía, que haría que supuestamente Susana quede mal. Y luego Saturnino, en las entrevistas que le hacen, afirma que Susana era una persona confianzuda, como lo dice él más o menos, que dejaría entrar a cualquier persona a su departamento. Entonces aquí hay una coincidencia muy fuerte entre el asesino y él, puesto que ambos creen lo mismo, que diciendo o haciendo esto van a hacer quedar mal o a denigrar a la víctima. Y así pasaron 20 años. Y sí, así llegó el año 2020, por lo que al caso le quedaban pocos meses para prescribir. ¿Qué pasaría cuando esto sucediera? Básicamente, la responsabilidad penal del asesino se extingue cuando un delito prescribe, de modo que ni aunque confesara de forma voluntaria se le juzgaría ya. Tampoco se podría volver a interrogar al principal sospechoso, porque ya se hizo el inicio de la investigación. Es por esto que la familia de Susana comenzó a pedir de forma desesperada ayuda. Una gran traba en este caso fue que no se logró identificar el hombre a quien le pertenecía el semen encontrado dentro del profiláctico. Es por esto que la familia de Susana pidió en los medios que por favor, si este hombre estaba viendo, que se presente, que no lo iban a considerar culpable, pero que sí podía hacer avanzar significativamente la investigación. Lamentablemente esto no sucedió y el caso de Susana prescribió en septiembre del 2020, es decir, justo cuando se cumplieron los 20 años. Así es como se encuentra actualmente el caso. La familia cuenta que se sienten abandonados por la justicia. Dijeron que la policía y el juez habían tirado la toalla mucho antes que ellos. Estrella, la hermana de Susana, dijo: «Sabía que iba a pasar esto, pero se me ha caído el mundo encima, estoy destrozada, igual que aquel día. No han hecho todo lo posible para resolverlo. Se ha visto claramente que no quieren hacer nada desde hace años. ¿Nadie pagará por la muerte de mi hermana? ¿Es que su vida no vale nada?». Al leer todo esto yo me puse un poco a leer si se puede hacer algo en caso de que se llegue a descubrir el asesino cuando el caso ya prescribió. Y encontré la respuesta de un abogado que ahora se las voy a leer y dice: obviamente que no, en el sentido de si se puede hacer algo una vez que un caso prescribe, salvo que sea un delito de lesa humanidad o derivado de crímenes de guerra. En cambio, si la causa penal se detuvo porque el autor es un NN y este es detenido o se presenta espontáneamente luego de vencido el plazo de la prescripción, debe otorgársele el mismo y declararse extinguida la acción penal. Es un bajón, la verdad, leer esto. Me gustaría saber si hay algún abogado quizás por ahí viendo el video, si puede dejar quizás su opinión o lo que él piensa en los comentarios sobre si se puede hacer algo, si hay alguna manera de pelearla en caso de que aparezca el culpable. Este fue el video de hoy, espero les haya resultado de interés este caso. Si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les voy a estar dejando como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción del video tienen mi mail y mi botón de donaciones de PayPal. Así que sin nada más para decir, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.